Doctora Giselle, bueno, gracias por haber aceptado la invitación Ay, una vez más. Y bueno, por la parte de la Sociedad Científica de Estudiantes, le agradecemos mucho por aceptar nuestra invitación. Y bueno, el tema, muchas gracias a ustedes. vamos a tocar un poquito sobre ese tema de residentado. Así Ujú, que, comenzando un poquito, hemos visto, sobre todo por sus redes sociales, que usted ha iniciado el residentado en genética médica. ¿Nos podría contar un ujú. poquito más? Sí, claro, yo empezaba el recientado el día primero, ya voy un poquito más de la mitad. Ujú. Este, y bueno, yo estoy ahorita en el hospital, en el Instituto, perdón, de Neoplásicas, en pues el área de genética y biología molecular, que es el área donde pues se encuentra la especialidad de genética clínica. ¿Y Ujú. usted cómo decidió esa especialidad, más o menos? ¿Podría contar un poquito esa trayectoria de cómo ha llegado hasta genética? Sí, claro, mira, genética en realidad fue el motivo por el cual yo empecé a estudiar medicina, ¿no? En el colegio, en mi curso de biología, pues me llamó mucho la atención todo este tema de las alteraciones de los cromosomas, la parte del ADN, los genes. Entonces, a raíz de esto yo empecé a estudiar medicina, Ujú. ¿no? Ya cuando comencé la carrera yo no sabía que había una especialidad de genética médica, porque es realmente una especialidad no muy conocida, muchos no Sí. saben que existe acá en Perú. Ujú. Entonces, bueno, yo a lo largo de los años fui enfocando además en la parte de la ginecología, me empezó a gustar más, pero pues uno ya cuando avanza en los últimos años, vas al serums, te das cuenta que no siempre es como uno lo piensa, ¿no? Me di cuenta que era un tipo de vida, porque la parte de ginecología es muy fuerte, es muy demandante, y pues yo me di cuenta que no era el tipo de vida que yo quería. Ujú. Entonces ahí fue cuando descubrí que había la especialidad de genética médica acá en el país, que había lugares en donde había buenos espacios de formación. Si bien no es una comunidad muy grande de genetistas, es una comunidad que está bien consolidada, hay bastante apoyo entre los genetistas y también hay empleo y el Estado también tiene planes de ampliar más esta especialidad porque pues la genética es en realidad muy importante en todas las patologías, bueno, por lo menos en la gran mayoría de patologías, y hoy en día ya pues, se le toma más importancia, ¿no? Entonces yo al ver que ya tenía esta posibilidad, me gustó mucho, aparte que pues también va a haber la parte de investigación y todo eso, fue algo que a mí me convenció más de encaminarme por esa especialidad. ¿Y usted cómo compararía lo que usted aprendió en pregrado? Porque creo que en pregrado tenemos una parte de genética, pero no es tan completo. Creo que Ujú. por eso mismo la mayoría no escoge la especialidad. Y ahora usted dentro del rubro, ¿qué consideraría que sería diferente? ¿Ha descubierto nuevas cosas con respecto a la especialidad hasta ahora? ¿Cómo va? Comparación de lo que nos muestran un poquito. Ujú. Ujú. Claro, de todas maneras. Por ejemplo, por lo menos en la universidad llevamos un curso de genética en toda la carrera. Y después en los según distintas patologías te dicen, tiene una cierta relación genética, algún gen, alguna mutación. Este, entonces por ahí ves, ¿no? Un poquito. Ujú. Pero cuando ya entras a la especialidad per se, te das cuenta que lo que te han enseñado es este pequeño pedacito. No es algo mínimo que te han enseñado, porque yo lo que llevé en mi curso de genética es lo que yo hice en mi primer día de residentado. Todo lo que he llevado es un día de residentado. Entonces es una especialidad muy amplia, es casi como comenzar de cero, Ujú. porque si bien tú conoces las bases, a medida de que vas avanzando en la especialidad, esto va creciendo, ¿no? O sea, de lo que sabías un poquito la replicación, se expande en algo mucho más grande, la traducción en algo mucho más grande. La verdad es que es una especialidad muy bonita, es bastante demandante, más a nivel académico, porque a diferencia de otras especialidades que el primer año, por ejemplo, están corriendo de acá para allá, ¿no? Agilizando papeles, prequirúrgicos, la especialidad de genética, su primer año tienes que dedicarte a consolidar todo el conocimiento, ¿no? Aprender todo lo que se pueda de la parte genética, porque tú no, en genética no vas a aprender una por una de las mutaciones, uno por uno de los genes, sino vas a aprender cada uno de los mecanismos y después de eso ya tú lo puedes relacionar con las distintas patologías, ¿no? Entonces es prácticamente un mundo nuevo, pero no deja de ser un mundo hermoso. Es como, por ejemplo, la medicina interna, Claro. que es una especialidad, pero tú notas que tiene muchas ramas,
Sí. igualito, igualito, igualito es la genética. Porque no es solo genética, genética ya, no. Ves la parte de dismorfias, ves la parte oncológica, la parte pediátrica, la parte cardiológica, pulmonar, neurológica. Cada rama de especialidad que tú conozcas tiene una parte genética. Entonces, eso lo hace para mí más increíble, ¿no? Ver el porqué desde el inicio, desde la célula, desde lo más chiquitito, cómo ese pequeño cambio, que nosotros en realidad llamamos variantes patogénicas, no mutación, ya no se usa ese término, se vuelve en una patología que tú ya ves macroscópicamente, ¿no? ¿Y usted cómo consideraría o qué forma usted daría como especialista genético para que más estudiantes de pregrado les guste e ingresen más a la especialidad? Porque creo que no hay tantos especialistas en la actualidad de genética. Ujú, sí, somos muy poquitos. Hace unos días tuvimos una reunión, porque hay reuniones mensuales de la especialidad, y llenamos una sala pequeña, o sea, no somos en realidad tantos. Pero yo les diría, si eres una persona que es muy curiosa, que puedes pasarte tiempo investigando, tiempo leyendo y quieres saber el porqué de todo, porque yo soy una persona que quiere saber el porqué de todo, no le tengas miedo a la especialidad de genética. Es una especialidad demandante a nivel académico, pero no deja de ser más didáctica que otras especialidades, porque a veces creen que genética todo es estar sentado todo el día Sí. en un microscopio o en un consultorio, y en realidad no es así. En realidad no es así. Si bien tienes que leer bastante, muy enriquecedor, ¿no? Porque la patología que tú ves hoy día no la vas a ver mañana. Puedes ver, o sea, cada día va a ser algo nuevo, cada día va a ser algo diferente, y eso es lo que te motiva a seguir adelante día a día. Entonces yo creo que cualquier estudiante o médico que le interese tener ese tipo de adrenalina en su vida, porque es algo adrenalínico para mí personalmente por los casos que he ido viendo, si te gusta leer, si te gusta investigar y si te gusta preguntarte el porqué de todo, genética es la especialidad para ti. No todo lo chévere está en cortar, por ejemplo, ¿no? A En veces está, quirófano todo el claro, día. todo el mundo, a mí yo era muy quirúrgica, me gustaban muchas actividades quirúrgicas, Ujú. pero también pues genética te da una vida un poco más tranquila, no es tan demandante a nivel de que haces guardias por acá, por allá, los horarios son más establecidos. Entonces, si también quieres una especialidad que pues, por ejemplo, no te gustan mucho las noches, pues genética es una especialidad que va muy bien, ¿no? Y como te digo, esas ganas de seguir conociendo y aprendiendo más. Si eres ese tipo de personas como yo, pues la genética es una gran especialidad y está en mucho crecimiento acá en Perú. Va a empezar a haber mucha demanda. Como te digo, el Estado ya tiene proyectos para llevar esta especialidad a provincias. Ujú. Entonces, va a haber trabajo. Ahorita es un poquito complicado, pero va a haber trabajo más adelante. Entonces, no le tengan miedo a la especialidad. De hecho, sí he escuchado bastante sobre todo de la especialidad y sobre todo como me menciona de la carga académica. ¿Usted Ujú. para poder establecerse o bueno, para poder acostumbrarse a eso, ha utilizado algún tipo de técnica en especial para poder enriquecerse con todo eso y alcanzarle el tiempo? Porque sé que sobre todo el primer año de residencia es bastante pesado. ¿O ha Ujú. adaptado alguna técnica en específico que tal vez usted usaba en pregrado? Porque de por sí la carrera también es pesada. Mira, yo para estudiar yo soy muy clásica, ¿no? Yo soy de las personas que o veo un video o lee y apunta. A mí me gusta mucho apuntar con la mano. Yo ese tema tecnológico de estar escribiendo, haciendo resúmenes, a mí no se me da. Y es la forma en la que, por ejemplo, yo también estudio para mi examen sentado, estudio para mi ENAM, estudio en la universidad. Todo el tiempo ha sido agarrar mi lapicero. Yo tengo 1000 colores, tengo 1000 plumones y ir apuntando, apuntando, apuntando. Yo lo que hago ahora, por ejemplo, es, porque como te digo, cada día tú ves algo distinto. En genética nunca se repite, nunca se repite. Entonces cada día que yo veo una patología nueva o escucho de un gen distinto, yo en mi casa o ahí mismo incluso lo busco porque hay bastantes páginas ahora con tema de inteligencia artificial, el tema de que tenemos todo en línea. Hay buscadores que tú pones el gen y te sale pues toda la información prácticamente. Entonces lo que yo hago es ubicar el gen y hacer mi resumen de tal gen o de tal patología, a qué gen se relaciona, y es la manera en la que a mí me voy aprendiendo. Lo que nos han dicho nosotros desde el comienzo en genética es que no hay genetista que sepa todas las patologías y que domine todas las patologías.
¿no? Entonces, todo ese conocimiento se va a ir entrando con calma, poco a poco, y por eso hay tanta subespecialidad en la parte de genética. Sí. Como te digo, los genetistas ya cuando terminan se dedican a la parte oftalmológica, a la parte neurológica, dismorfias, pediatría, oncología, cardiología, neumología, y entre otras especialidades, ¿no? Entonces, pero mientras que yo estoy en, digamos, genética general, pues sí me toca aprenderme todo lo que pueda. Y es lo que hago, ¿no? Hacer resúmenes uno por uno del día en que voy aprendiendo para que la información esté fresca, ¿no? Porque al final cuando tú eres un paciente, ves las características del paciente, la clínica, los signos, los síntomas, y después lo estudias, es cuando se te va a quedar la información. Incluso tomando en cuenta todos los métodos de estudio que me menciona, porque sé que a veces es bastante complicado, sé que yo también soy una persona que tiene que escribir a mano para que se le queden las cosas. Ujú. Y sabiendo, por ejemplo, para poder ingresar a la especialidad tenemos el examen de residentado. ¿Cómo usted se preparó más o menos para poder entrar a la especialidad? ¿Cómo es ese proceso de ingresar con el examen, que si no me equivoco es del CONAREME? Y, Ujú. y también cómo se sintió en ese momento, el día anterior al examen, quizás. Cuéntame un poquito más. Ujú, claro, claro. Mira, yo me preparé, sí tuve una preparación muy intensiva. Yo bueno, este año que ha pasado he estado trabajando en el área de emergencia, entonces mis horarios eran muy demandantes. Yo llegaba cansadísima, no estudiaba tanto, entonces lo que yo hice personalmente fue pedir vacaciones el mes previo al examen. Y en ese mes previo me encerré y empecé a estudiar, que yo no lo recomiendo, es muy extremo, porque la mayoría de mis colegas lo que hacen es, pues, hacen un ahorro y estudian, o sea, dejan de trabajar, perdón, los 6 meses previos al examen, ¿no? Pero no todos podemos darnos esas facilidades. Entonces, lo que yo hice dos cosas principalmente. A mí el tema, por ejemplo, emocional es algo que yo siempre he tenido algunos temas por ahí. Entonces, el hecho de tener el tema emocional un poco alterado, un poco bajo, cambia bastante la forma en la que tú recepcionas la información. Entonces, lo primero que yo hice fue controlarme con mi psicólogo, con mi psiquiatra, para que me modulen, estar tranquila, porque es que solo pensar en el examen ya a mí me pensaba de una manera increíble. Entonces yo regulé primero esa parte y después de eso me encerré mi mes entero, mañana, tarde y noche estudiando. No salí para nada. Bueno, me alimentaba, eso sí, pero sí, o sea, la mano de una academia, obviamente, porque las academias pues nos dan esa facilidad hoy en día, ¿no? Yo me fui al examen segura. El día antes sí, para mí fue un mar de llanto porque estaba muy nerviosa, porque es algo normal, ¿no? Claro, ¿Quién no sí, está nervioso? ¿Quién no está asustado? Porque sabes que es un examen que va decisivo. a... Ajá, exacto. Para esto yo ya había dado el examen 2 años antes, porque postulé a ginecología, ¿ya? Ujú. Y una especialidad que, como te digo, yo ya no quería, pero no me veía en otra opción porque no me gustaba nada más. Entonces ya tenía esa experiencia. Entonces ya sabía cómo era el examen, más o menos, ¿no? El examen de este año fue totalmente distinto al que vi esa vez, porque entonces mayormente las preguntas tienden a seguir un patrón, igual que Claro, en el ENAM, en los exámenes, tienen un patrón, pero ese examen fue bastante terrible. complicado, la verdad. Sí, fue un examen que nos sorprendieron con varias preguntas. Ujú. Tú salías del examen y todo el mundo estaba con una cara de tristeza, de depresión, pero bueno, al final el resultado fue positivo para mí y ya aquí estoy. Aquí estoy. Pero sí recomiendo estudiar con tiempo. Sí, porque de hecho, justo escuché también que este año, como usted mencionó, han habido cambios en el examen. No sé qué tipo de preguntas eran como atípicas o cosas de Eran que, preguntas muy atípicas, sí, sí. como preguntas que realmente a veces es como que, ¿para qué tengo que necesariamente aprenderme esto? Como que creo Ujú, que la estructura es totalmente distinta al ENAM, creo, o ahora el nuevo ENAM que han incluido ujú. para nosotros de pregrado. Así que me alegro bastante que haya ingresado a la especialidad porque sé que hay muy pocas vacantes. Si no me equivoco, creo que son 4 o 5 vacantes para genética, que es Sí, bastante. mira, en genética se ha visto ese patrón hace 3 años Ujú. y hasta ese momento era una plaza por año. Una. El año pasado aumentaron a 2 plazas Ujú. y este año sí han aumentado a 4 plazas generales y 2 plazas cautivas. Este año recién. Este, pero
el problema es que si bien son pocas plazas, la competencia igual es fuerte, ¿no? Claro. No son muchas personas los que buscan la especialidad, Ujú. pero no es que, digamos que la matemática vaya a tu favor, ¿no? Yo creo un error que yo cometí antes de dar el examen, por ejemplo, fue que yo empecé a ver contar, sumar los puntajes de todo el resto de personas que estaban en mi misma lista para ver cómo iba yo. Ujú. Entonces eso a mí me psicoseaba más, me psicoseaba más. Y yo le decía a mi psicóloga, y mi psicóloga me decía, pero ¿por qué estás haciendo eso? Si al final el examen, alguien que puede haber estudiado 3 años, no necesariamente va a aprobar ese examen, porque ese examen es un examen que está hecho hasta incluso con un poquito de maldad, ¿no? Sí. Entonces, no me ayudó eso mucho en la parte emocional, Ujú. pero bueno, no te, al final fue un resultado positivo. Es una especialidad que, si bien no tiene muchos postulantes, tiene pocas vacantes también. Esperemos que en los próximos años se mantenga esta cantidad de vacantes, que no se vaya a disminuir, o incluso se abran más sedes, porque ahorita hay 3 sedes de hospital en los hospitales, porque es una especialidad que es muy enriquecedora, y la verdad es que si hubiera una sede de genética en cada hospital, Sería la increíble. medicina, claro, la medicina podría cambiar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso es algo que no lo ves realmente hasta que entras a la especialidad. ¿Y cómo usted escogió el INEM en específico como sede? Porque sé que es bastante, bueno, Ujú. es netamente neoplásicas, si no me equivoco. Claro, inmediatamente neoplástica. Sí nos mandan uno que otro examen de otras sedes, pero bueno, el INEM en primer lugar no era mi primera opción, pero sí era mi segunda opción. Ujú. Este, que para mí no era tan decisivo porque al final, cualquiera de las sedes de genética, nosotros rotamos 6 meses en ese hospital y rotamos 6 meses en las distintas sedes. Como son centros muy especializados, hay INEN, hay el Instituto del Niño, después hay el San Bartolomé, entonces cada uno se dedica a una parte de la genética. Entonces tú no vas a aprender solo de ese lugar. Entonces, por eso nos dan esa facilidad de rotar a los distintos hospitales para que podamos adquirir el conocimiento de todos lados. Así al final los genetistas de distintos hospitales van a salir con conocimiento de todos los hospitales. O sea, el que sea en el niño va a salir con el conocimiento que tenga el INEN, porque también va a rotar allá. Entonces, al final la sede no es algo tan decisivo para nosotros. La parte chévere del INEN que a mí sí me gustó, que era un punto súper a favor, es que pues tiene una gran cantidad de equipamiento, gran cantidad de estudios, tiene su laboratorio específico para el lado de genética. No me arrepiento en lo absoluto, de verdad. A mí me encanta mi sede. Si bien la parte oncológica no es a lo que yo me quiero dedicar, me gusta mucho, ¿no? Porque también el equipo de médicos, el equipo de biólogos, todos están muy prestos a enseñarte. Y eso a mí me encanta, ¿no? Yo los fastidio a cada rato, la verdad, ¿no? Porque como soy nueva, Ya. estoy aprendiendo, y ellos me dan esa tranquilidad de poder preguntarles. Entonces, al final fue una grata sorpresa para mí terminar en el INEM. A veces cuando uno escoge una sede es el tema de la cercanía, porque creo que a veces en el residentado te solicitan estar incluso horas antes, pese a la Ujú. especialidad. ¿Usted tomaría en cuenta la calidad de la sede a comparación de la cercanía que se tiene con uno mismo? Porque sobre todo por esos temas creo que es más Ujú. cansado incluso. Sí, de todas maneras, yo creo que depende mucho de la especialidad que sea, Ujú. ¿no? Por ejemplo, si tú vas a tomar una especialidad como medicina interna, como ginecología, por ejemplo, pediatría, son especialidades que tú en todos lados vas a aprender, en todos lados, Ujú. porque siempre hay pacientes. Pero si tú vas a una especialidad de, por ejemplo, radiodiagnóstico, de genética, laboratorio, anatomía patológica, son especialidades que van a depender de equipos, de algún equipamiento en especial, o cirugía, por ejemplo, también. Entonces, en ese caso sí, yo creo que se debe priorizar la sede a la que vas, no tanto el tema de distancia, comodidad. Por eso son 3 o 4 años en que vas a tener que hacer esos sacrificios, pero va a valer la pena cuando te das cuenta que sí has podido aprender un montón. Sobre su subespecialidad me mencionó que no se iba a subespecializar en la parte oncológica. ¿Ya sabe más o menos en qué área más o menos se podría dedicar? Mira, yo cuando entré a genética yo tenía más mi orientación a la parte de medicina fetal, la parte prenatal, pero ahora como que me siento un poco más abierta a otras posibilidades, a otra subespecialidad. Es que acá en Perú falta mucho, mucho, mucho. Y entrar a la parte, por ejemplo, de fertilidad, ya hay varios en fertilidad, hay varios en oncológicos, hay varios
en pediatría, en dismorfias. Entonces, a mí yo creo que voy a seguir viendo, porque, o sea, como te digo, la especialidad de genética es tan amplia que tú cada día vas a hacer algo distinto, cada año vas a hacer algo distinto en diferentes ocasiones. Entonces yo todavía, yo creo que me reservo todavía mi elección definitiva. Quiero conocer todo, quiero ver todo para saber a dónde me voy a dirigir ya completamente, ¿no? Ahora tenemos una pequeña sección chiquitita que me dejaron Ujú. algunas personitas de como un verdadero o falso con referente a todo el residentado y la especialidad. En genética médica la mayoría de los casos son de enfermedades ultra raras que solo se ven una vez en la vida. Entre sí, entre que no, ¿no? Porque como te digo, hay casos recurrentes como el tema oncológico, ¿no? Síndrome de Down, por ejemplo. Este, hay síndromes muy frecuentes, pero también te ves las cosas raras que vas a ver una vez en la vida o la vas a leer y nunca la vas a ver. Una parte divertida de la genética es que a veces terminas descubriendo que dos personas que se conocían son parientes lejanos sin saberlo. Sí puede pasar, o descubres secretitos por ahí, sí. Pero siempre la ética va primero, entonces. Sí, sí. Bueno, ¿verdadero o falso? Antes del examen de residentado, ¿ha tenido un tipo de ritual para sentirse bien? Sí, 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 tengo mis rituales. Sí, tengo, yo, bueno, soy bastante católica, entonces orar primero. Y tengo ahí por ahí una que otra cábala graciosa, como tomarme un shotcito de tequila, usar ropa de cierto color en particular, más que nada eso. Incluso en un capítulo de Sanazos TV, que no sé qué Sí, pusieron a los dos, me hicieron un un ritual, ritual chamán. sí. Sí, me hicieron un ritual chamánico que yo digo que eso ha sido lo que me ha dado el éxito en el examen. Y esa es. Sí. ¿Es verdadero o falso? Los genetistas pueden predecir con exactitud el futuro de la salud de una persona solo mirando su ADN. No, eso es falso, eso es falso. Claro, hay enfermedades que son netamente genéticas, Ujú. pero el gen, hay algunas variaciones que hacen que no por tener ese gen necesariamente vayas a desarrollar esa enfermedad. Y hay algunas enfermedades que tienen aparte eso predisposición ambiental. Entonces, hay algunas que sí de repente dicen al 100% sí, 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 pero no todas. ¿Hay algún tipo de enfermedad que ha visto en estas pocas semanas de su residentado que la ha dejado como que bastante impactada, que hasta ahora diría, me ha marcado? Yo diría más que nada el síndrome de Lynch, que si bien no es tan raro, pero cuando tú en genética a cada paciente tú pues le haces su heredograma, su árbol genealógico, Ujú. y ahí te vas dando cuenta esos patrones que se van repitiendo, y es eso lo que a mí me ha impactado personalmente en el tema oncológico, cómo ese patrón se va repitiendo y a veces uno lo ignora, porque en el síndrome de Lynch tú no ves solo un órgano comprometido, puedes ver en el hombre próstata, y así en distintos, dependiendo si es hombre o mujer, distintos tipos de cáncer, no es el mismo, pero es debido a una variante genética, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha impactado, porque yo creo que yo antes de saber genética, ignoraba totalmente, decía, pero es otro cáncer, no tiene nada que ver. Claro. Pero pues sí, eso es a mí lo que más me ha impactado, la fuerza que tiene un gen. Por ejemplo, lo poco que nos enseñan, sobre todo en pregrado, es, digamos, lo más típicos, digamos, cáncer de mama, etcétera, con el BRCA1, Ujú, pero no nos damos cuenta incluso que hay ciertos patrones que pueden suceder en las diferentes familias y creo que sobre ujú. todo, creo que la mayoría incluso no lo sabe. Como todavía estoy en mi primer mes, Ujú. ahorita mis R mayores, que son un amor, son súper, súper lindas, me están orientando en todo eso para que yo pues no meta la pata, ¿no? Ujú. Entonces, ya a partir del próximo mes, ya yo voy a empezar a dar noticias. Pero no hay problema, yo creo que me estoy preparando y al fin y al cabo, el tema en que nosotros más trabajamos es encontrar variantes genéticas para pues ver cuál es el pronóstico de los pacientes e identificar si tiene un patrón de herencia, ¿no? Si esto se puede heredar a las familias. Entonces, de cierta forma, nos ayuda a adelantarnos a los hechos que puedan pasar a los hijos, a los hermanos de los pacientes. Entonces, eso le da cierta luz al final del túnel de encontrar una mala noticia, ¿no? Porque puedes ayudar al resto de la familia también. Claro. Entonces, yo creo que es mala noticia hasta cierto punto. Nosotros lo que brindamos es asesoramiento genético, asesoría genética, ¿no? O sea, nosotros ubicamos un paciente que tiene una variante genética
que es de patrón de herencia, y pues informamos al paciente de que hay la posibilidad de analizar a sus hijas, a sus hermanos, a sus hijos, a sus hermanas, hermanos en general, para, pues, como le te digo, identificar también esta variante en alguno de ellos y adelantarnos a alguna situación, ¿no? Entonces, eso a mí me parece bastante bonito, ¿no? Porque puedes ayudar a alguien que no sabía que tenía algo antes de que lo tenga. Y bueno, también por la parte de la especialidad, usted mencionó de que hay una amplia cantidad de enfermedades, sobre todo en nuestro contexto peruano. Entonces, ¿usted cree que eso tal vez influyó para quedarse aquí en Perú a hacer la especialidad a comparación de, digamos, otros países que pese a que tienen la mayor tecnología, no hay esa diversificación tan grande de patologías, ¿no? Sí, mira, la genética si bien en otros países está bastante potenciada, pero acá la necesitamos, o sea, necesitamos especialistas en genética. Y bueno, acá la especialidad te permite hacer rotaciones en el extranjero, entonces tal vez no harás toda tu formación afuera, pero puedes ir a formarte en actualizarte, ¿no? En ciertos exámenes, ciertos análisis que se podrían hacer en otros países, ¿no? Entonces yo creo que ahora estar en un país no es limitante de poder aprender de otro país, ¿no? Porque tenemos estudios en la mano y yo siempre he sido de quiero quedarme en mi país, quiero ayudar a, a mis compatriotas, ¿no? Entonces, eso también pues me ha motivado a quedarme aquí. Aparte, yo soy muy casera, me gusta mucho. ¿Y usted cómo conseguiría, cómo se podría conseguir todas esas oportunidades en el extranjero? ¿Es fácil para todos conseguir ello? ¿Hay formas de postular o es algo limitante? Digamos, no es para todas las personas. Mira, por el tema, o sea, en la especialidad, en todas las especialidades, dentro de su media curricular, a partir del segundo o tercer año, te dan la chance de hacer rotaciones externas, electivas. O sea, un curso electivo, tú puedes hacer acá o hacer en otro país. No depende mucho de los contactos. Como te digo, la unidad de genética médica, como no es tan amplia, entonces tú puedes conversar uno a uno con los distintos genetistas que tenemos acá en el país. Y pues ellos te pueden facilitar algún contacto por ahí, ayudarte para que puedas hacer rotaciones en el extranjero. Entonces, por ese lado, ser una sociedad pequeña, bacán, ¿no? Porque tienes contacto con todos y al final entre todos se apoyan para que la especialidad en sí crezca en el país, Claro. ¿no? Sí, sí, lamentablemente en el tema de rotaciones en general, acá en Perú o afuera, tú necesitas tener contactos, que no necesariamente tienen que ser tus amigos, o sea, tú puedes mandar un correo, una carta, y contactarte con distintos hospitales, tanto acá como afuera, entonces la mayoría de hospitales no te rechazan, ¿no? Al menos que tengan cupos llenos, ¿no? Pero sí hay facilidades para que cualquier médico de cualquier especialidad pueda ir a rotar afuera. Bueno, doctora, para poder culminar con esta conversación, usted sobre todo, la mayoría de nuestro público son estudiantes de medicina. ¿Qué le recomendaría a ellos, sobre todo algunos quisieran ingresar a la especialidad y otros que ya van a entrar, incluso están pensando con el residentado qué especialidad voy a escoger? Realmente a veces es un poquito de estrés. Yo les diría, bueno, primero estudien con tiempo todo, porque de poquito a poquito la información entra mejor. Dos, por el tema de elegir la especialidad es algo muy importante. Pero tampoco tengan miedo de equivocarse. No está mal renunciar al residentado, hay cierta penalidad, sí. Pero si tú comienzas una especialidad y después no te gusta, no tengas miedo de dejarlo, porque es lo que vas a hacer tú por el resto de tu vida, ¿no? Ya decidir medicina es una decisión importante, pero decidir la especialidad es más importante todavía. Entonces, tómate tu tiempo de averiguar todas las especialidades de las que tengas curiosidad. Busca, ahorita tenemos redes sociales, en las redes hay especialistas de todas las áreas. Escríbeles, pregúntales si tienes dudas. No tengas vergüenza de eso, porque como te digo, va a ser la especialidad que tú vas a seguir por el resto de tu vida, ¿no? El tema de iniciar residentado también es algo importante, pero hay que tomarnos también con calma. Si tú sientes que el peso de dar un examen en ese momento te está consumiendo, te está afectando emocionalmente, tómate una pausa. Piensa si realmente vale la pena hacerlo ahorita. No hay apuro de hacer la especialidad. No hay muchos que dicen, no, tengo que hacerla, ni bien termino mi serum. No necesariamente. Hay que priorizar a veces la salud mental también, es algo muy importante. Porque una persona que está todo confundido, alterado, va a tomar malas decisiones.
Entonces tomen su tiempo, averigüen todas las especialidades, molesten a los especialistas porque a todos los residentes especialistas nos encanta que nos pregunten cosas sobre nuestra especialidad porque todos nos apasiona nuestra especialidad, entonces no tengan miedo de preguntar. Si tienen dudas sobre especialidad genética, pregúntenme a mí también, o a alguno de mis colegas que esté con redes también. No tengan miedo porque el miedo nos paraliza y nos hace tomar malas decisiones. Entonces, como les digo, dos cositas: cuiden mucho su salud mental y tómense las cosas con calma para que puedan tomar una decisión correcta. Y muchos ánimos, la medicina es una carrera hermosa, todas las especialidades, hay especialidades para todo tipo de personas, entonces nada, sigan adelante, estudien y no se desmotiven. Muchas gracias, doctora, y nuevamente por aceptar nuestra invitación y esperamos verla otra vez en una otra oportunidad. Cuando quieran, de verdad, muchas gracias por invitarme. A mí pues me encanta conversar, me encanta hablar también ahora de mi especialidad, porque mi especialidad es una especialidad poco conocida. Yo creo que a veces muchos como que incluso me han criticado haber escogido una especialidad así, pero pues nada, para mí es un gusto poder dar a conocer esta especialidad tan hermosa, y espero poder contar con más colegas el próximo año. Doctora, muchísimas gracias.